El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo en vivo su programa Palabra de Iluminación a través de la nueva 106.5 FM, desde acá del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas. Maestro Briceño, es una bendición esa oportunidad que Dios nos está dando, abriendo puertas, pasando fronteras, llegando a un mundo, por todas partes nos están escuchando. Gracias al Señor que está haciendo el trabajo. Me siento honrado de ser instrumentos del Dios eterno, del Teantropos, el Dios hombre, Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado, y del Espíritu Santo que nos guía, nos instruye y nos corrige a toda justicia y a toda verdad. Este es nuestro estudio número 5, nuestro programa número 5 de palabras de iluminación a través de esta estación radial. Quedamos en la mente entenebrecida. Preste muchísima atención en lo que estamos presentando y expresando de las verdades del reino eterno, una verdad que necesita la iglesia conocer. Estamos hablando de los estados de mente. Ya nosotros presentamos que la mente es uno de los componentes del alma. El alma se compone de mente, de voluntad y de emociones. Pero también presentamos que la mente se compone de pensamientos, razonamientos, lógicas, intelectos e imaginaciones. Eso lo presentamos. Pero también estamos presentando los diferentes estados de mente que el apóstol Pablo presenta. Esto es Biblia. Esto es escritura, esto está en la Biblia, esto no se lo está inventando el maestro José Briceño. Esto está en las sagradas escrituras, en el texto sagrado. Nos toca hablar de nuestro tercer estado de mente. Ya hablamos de la mente carnal, tratamos la mente corrompida. Vamos a ver la mente entenebrecida. Presten muchísima atención. El término entenebrecida que se utilizó en el texto sagrado es del griego skotu. Se escribe S-K-O-T-O-O. Skotu. Que con su derivado escotizo, que se escribe S-K-O-T-I-Z-O, en su significado, este es el término oscurecido, sin luz, presta atención, en tinieblas. Esa es la mente entenebrecida, del griego scotum, con su derivado escotizo, que significa oscurecido, sin luz, en tinieblas. Estos son los términos utilizados en Romanos 1:21 y Efesios 4, el verso 17 al 20. Pero oído, se debe destacar que estos mismos términos los utilizó Jesús en sus discursos escatológicos para hacer referencia al fenómeno que se dará con los cuerpos celestes, donde Jesús expresa en su discurso
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Eso está en Mateos 24:2 y Marcos 13:24. ¿Por qué lo expreso? ¿Por qué lo digo como verdad paralela? Porque quiero que usted entienda que a esta medida de tinieblas, es comparada una mente que ha llegado al estado entenebrecido. Oiga esto. La mente entenebrecida, presta atención que vamos a entrar en profundidad. La mente entenebrecida es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios. En el peor de los casos, no tiene ni conoce los pensamientos de Dios. Esto es grave. Esto es grave. Y esto es un gran porcentaje en nuestras congregaciones. Ya le voy a decir el porqué. Es lamentable. Y esto es producto de la falta de iluminación. Oído, falta de iluminación de la palabra. Y a esto se conoce como el vivir en un oscurantismo. Búsquese Romanos 1:21, Efesios 4:20. Oído, la iluminación es cuando se descubre el significado de la revelación. Oiga lo que es iluminación. La iluminación es cuando se descubre el significado de la revelación. La Biblia, el texto sagrado, se escribió por inspiración, entendiendo que hay dos tipos de inspiración. Uno lo presenta Pablo, el otro lo presenta Pedro. Esto después te lo voy a explicar bien, cómo funcionan estos dos tipos de inspiración. Te lo voy a explicar bien cuando entremos en ese taller que vamos a, yo lo tengo preparado en cuanto a escrito, en cuanto al manual está listo. Solo estamos la logística, buscando el local, la forma de cómo la gente se va a inscribir, todo eso, porque quiero dar un seminario acerca de lo que es hermenéutica sagrada, un seminario de lo que es códigos, reglas y principios de interpretación, para enseñar a la gente a estudiar las escrituras, no a leer Biblia, sino a estudiar las escrituras. Y cuando estemos allí te voy a enseñar los dos tipos de inspiración, la diferencia, las características, los valores de los dos tipos de inspiración. Entonces escuche esto. La iluminación es cuando se descubre el significado de la revelación. La Biblia se escribió por inspiración. La tenemos plasmada en revelación, que es la palabra apocalipsis del griego. Solo necesitamos, oído, es la iluminación. ¡Ping! Es decir, el entendimiento. Necesitamos la iluminación para tener luz del contenido de lo que está escrito en revelación. Cuando alguien dice que lo he escuchado mucho y lo he tenido que corregir. Cuando alguien dice, hermano, la iglesia necesita la palabra revelada. No, eso es totalmente falso. Porque la palabra ya está revelada. Eso está plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que está escrito es la revelación de Dios para la humanidad. Por eso Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesús. Entonces, la palabra fue escrita por inspiración, se plasmó y está escrita en revelación. Lo que la iglesia necesita es la iluminación, que es cuando usted se le da el significado de la revelación. Por decirle algo, un ejemplo que le voy a dar. Usted se levantó y usted tuvo un sueño. Usted soñó, que el sueño es un tipo de visión en trance, porque hay tres tipos de visión: visión abierta, visión espiritual y visión en trance. El sueño es un tipo de visión en trance. Cuando le hablo de los dones del Espíritu le voy a explicar bien eso. Y usted se levantó, usted tuvo un sueño,
y el sueño se le vino a usted a la mente. Los sueños pueden venir de Dios, pueden venir del diablo, pueden venir de tu propia conciencia. Pero en el sentido que el sueño sea de Dios, tú sabes que es Dios el que te habló y tienes el sueño al frente, pero no sabes lo que Dios te quiere decir con el sueño. Indica que tú estás enfrente de una revelación sin iluminación. El caso de que a quién se le dio la revelación, a Nabucodonosor. ¿A quién se le dio la iluminación? A Daniel. Daniel fue el que tuvo el significado de la revelación que tuvo Nabucodonosor en sueño. ¿A quién se le dio la revelación? Al faraón de Egipto. ¿A quién se le dio la iluminación? A José, estando en la cárcel. Dios le dijo a José el significado de lo que el faraón recibió en revelación. Entonces, ¿por qué digo lo digo como una verdad paralela? Para que usted entienda que nosotros estamos al frente de una revelación. Toda la Biblia está revelada, toda, Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué necesita la iglesia? La iglesia necesita es que eso que está revelado allí se le ilumine, tenga entendimiento, pueda entender, pueda comprender. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice Pablo en Efesios. Tome nota porque el maestro Briceño no está jugando al ministerio y yo le estoy enseñando verdades del reino eterno. Efesios, el capítulo 1, verso 15 al 20, el apóstol Pablo expresa esto. Miren, cito: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué, Pablo? ¿Cuál es el objetivo de la oración? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. La palabra sofía del griego, que después te voy a dar un seminario acerca de todo lo que tenga que ver con la sabiduría, de todo lo que tiene que ver con la sabiduría. Les da espíritu de sabiduría, de revelación. Aquí está el término revelación, apocalipsis del griego, en el conocimiento de Él. ¿En qué? En el conocimiento de Él. O sea, les da espíritu de sabiduría, de revelación, para que conozcan mejor a Dios. Oiga, alumbrando, aquí está el término fotizo, que es iluminación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿ya? O sea, es cuando la revelación salta de lo que está escrito en el texto sagrado, eso que está escrito, que se escribió por inspiración, que está escrito en revelación, cuando yo cumplo con los principios del reino eterno, que ya te lo voy a decir, eso que está escrito, ¡ping!, salta de allá hasta acá, e inmediatamente entiendo lo que está escrito. ¡Wow! Conozco el significado de lo que está escrito, tengo luz de lo que está escrito, tuviste esa iluminación. Entonces yo le pido a Dios, dice el apóstol Pablo, que les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dice, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en sus santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolos a la diestra en lugares celestiales. Oiga bien lo que viene. Señores, presta atención. Según Efesios 4:17, esto no se lo inventó el maestro, está en la Biblia. El estado de mente entenebrecida te va a llevar al estado de mente vanidosa o vana, la cual voy a definir un poquitito más adelante. No sin antes decir esta gran verdad. Oído. Quien se encargó de inspirar las Escrituras, que es el Espíritu Santo, y quien se encargó de que esa escritura fuese plasmada en tinta y en papel,
en revelación, que eso que está escrito en tinta y en papel es lo que se conoce como el logos, el pensamiento escrito de Dios. Quien se encargó de hacer eso es el Espíritu Santo. Él se encargó de inspirarla, se encargó de que eso quedara escrito en revelación, usó diferentes autores, diferentes épocas, diferentes culturas en 1500 años, y todo concuerda. Él se encargó de eso. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué concuerda todo esto, maestro? Que esto fue en 1500 años, diferentes autores, diferentes épocas, diferentes culturas. ¿Por qué concuerda todo? Porque el autor de esto es uno solo, que es el Espíritu Santo. Él se encargó de todo eso. ¿Estamos claros? Sí. ¿Quién se va a encargar de darte la iluminación del texto sagrado? El Espíritu Santo. Es el único. Quien se va a encargar de darte la iluminación del texto que está escrito en revelación es el Espíritu Santo. Él es el que va a hacer el trabajo. Ahora, para que esto sea una verdad en nosotros, esto lo aprendí, lo asimilé, lo ingerí, digerí, lo aprendí, lo camino, lo vivo, lo confieso, lo enseño. Hago de esto una verdad, un estilo de vida. Es que para que esto se dé, que yo tenga iluminación de lo que está en el texto sagrado, hay que cumplir una serie de principios de reino. Esto no viene de la noche a la mañana. Esto no es un chasquido de dedos. Esto no es un abrir y cerrar ojos, un pestañear. Esto viene primeramente el que nosotros llevemos una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Para salir del estado de mente entenebrecida, ajena al conocimiento de Dios, necesitamos la iluminación de las verdades del reino eterno. Y para eso necesitamos quien la inspiró, quien que haga el trabajo, quien la inspiró y quien la plasmó en revelación, que fue el Espíritu Santo, que haga el trabajo en nosotros, que nos saque del oscurantismo en la que nosotros vivimos, que nos saque de esa mala praxis que hay en la iglesia de tener el tipo de creyentes, de cristianos, de feligreses, de adeptos, de pertenecientes al cuerpo de Cristo, que lo que hacen es que leen Biblia, pero no estudian las Escrituras. Que hay que salir de allí. La Biblia no es un libro de lectura, la Biblia es un libro de estudio, la Biblia se lee para estudiarla, así. Entonces, para que esto se dé, primer principio, vivir una vida en el Espíritu, que no es nada fácil. El Espíritu Santo nunca podrá trabajar en la iluminación con aquel tipo de persona que está en una mente carnal. Nunca podrá trabajar con ese tipo de persona, con aquel que tenga una mente carnal, jamás. El Espíritu Santo nunca podrá iluminar las verdades del reino eterno que están plasmadas en el texto sagrado, en revelación, con aquel tipo de persona que está aliado a las tinieblas, con aquel tipo de persona que no tiene sentido de traslado, que no ha entendido que fue trasladado de las tinieblas a la luz. ¿Y qué hacen las tinieblas? Con aquel tipo de persona que está en la iglesia, que está como el perro, usted perdone lo fuerte que soy, que vuelve al vómito, o que está como en la puerca o el puerco que vuelve al lodo. Con aquel tipo de persona que no tiene sentido de conveniencia, que todo lo que Satanás, las ofertas del mundo y de la vida, y que el diablo les presenta la tentación, le pueden ser lícitas, pero que no todas les conviene, que eso no conviene. Que no tienen sentido de representantes del reino eterno, que no han entendido que somos embajadores de Cristo en la iglesia, en el mundo, y que no somos espías del diablo. Eso no lo han entendido. Que hacen planes y proyectos para estar en terrenos de inmoralidad sexual, problemas que están caminando en el terreno de la lascivia y la codicia por el dinero, el mamón interno, están en el terreno de la vanagloria de la vida, la sed de prestigio,
Están en el terreno del litigio, la lengua, el brollo, el chisme, la difamación, la censura, el escarnio. Están en el terreno de los resentimientos, las raíces de amargura, la falta de perdón, el odio, la envidia, y para ustedes contar. ¿Cómo puede el Espíritu Santo trabajar con este tipo de personas? Jamás puede, no va a poder hacerlo. No va a poder hacerlo. Ahora, ¿de qué usted me está hablando, maestro? De una entrega. Estoy hablando de una dedicación. Estoy hablando de un abandono. Estoy hablando de un suicidar el alma, lo que dijo el apóstol Pablo, hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacerlo morir? Nosotros. Suicidar el alma. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe, para la fe, en la fe del Hijo de Dios. Suicida el alma, no es fácil. Esto no viene de la noche a la mañana, yo lo dije, esto no es un cuento bien contado, esto no es un evangelio de oferta, aquí hay demandas. Esto no es nada fácil. Claro, voy a la iglesia, canto 4 coritos, un grito de júbilo, grito de guerra, leo la Biblia, no estudio, y eso me ha llevado a un círculo vicioso, donde no hay nada, donde el Espíritu está, pero es como que si no estuviese, donde vivimos huérfanos de un Padre vivo, como huérfanos de un Padre vivo, donde no hay presencia, donde no hay gloria, no hay manifestación, no hay sanidad, no hay nada, lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Porque no se vive una vida en el Espíritu entregado, que no es fácil, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, bendiciendo al que te bendice, maldice, bendiciendo al que te maldice, orando por el que tú traes y te persigue. Eso no es nada fácil. Entonces, es con este tipo de persona que el Espíritu Santo trabaja para iluminarle lo que está escrito en el texto sagrado, que es de suma importancia que nosotros vivamos así, porque escucha bien este principio de reino, escúchalo bien, presta atención. El Evangelio, y tome nota, el Evangelio, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, es una religión más. Así. Repito. El Evangelio, sin la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios, es una religión más. ¿De qué me sirve tu Evangelio, tu mensaje, tus supuestas buenas nuevas, si no me resuelves los problemas por los cuales estoy pasando? ¿De qué me sirve? Jesús no fue un hombre, Jesús no fue un problema para el mundo. Jesús resolvió los problemas que había en el mundo. No había un lugar donde Jesús llegara que los problemas no se resolvieran. Ciegos veían, sordos oían, mudos hablaban, muertos resucitaban, leprosos eran limpiados, los endemoniados, los que estaban endemoniados, poseídos de demonios, eran libres, y para ustedes contar. Igual la vida de los apóstoles. Búsqueme un lugar donde llegaron que no resolvieron los problemas. Esa es la vida de la iglesia, donde nosotros no seamos un problema para el mundo, sino que nosotros resolvamos los problemas del mundo a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, pero que eso se va a dar cuando caminemos en los pensamientos de Dios que están escritos en el texto sagrado, cuando se nos sean iluminados. Porque por eso el apóstol Pablo dijo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. La palabra supereminente grandeza de su poder indica el poder que es insuperable para con nosotros, que está a favor nuestro, los que creemos, según la operación, la palabra energen, del poder, la palabra kratos, de sus fuerzas, la palabra iscus. 3 poderes nombra el apóstol Pablo acá. Kratos, iscus y energen. El apóstol Pablo nombra 3 poderes acá, las cuales operó en Cristo,
resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Estos tres poderes, el Kratos, el Ischus y la Energen, que están dentro del Dunamos, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, operó para resucitar a Jesús entre los muertos. Y Pablo dijo que está a nuestra disposición. Pero hay cosas que tenemos que entender, que eso no se va a dar de la noche a la mañana, que eso se va a dar cuando nosotros se nos sean iluminadas las verdades del reino eterno que están escritas en el texto sagrado. Vivimos muchos en la iglesia, es lamentable, en un oscurantismo, en un falta de ignorancia. ¿Y sabe por qué se da el oscurantismo, una falta de ignorancia? Por el alto nivel, de analfabetismo en la que está viviendo la iglesia. ¿De qué usted está hablando, maestro? El alto nivel del analfabetismo en la que está viviendo la iglesia. Y cuando digo, o cuando expreso, o me refiero al analfabetismo, no estoy haciendo referencia a gentes que no saben leer en lo común, en el sentido acostumbrado. No. Estoy hablando del tipo de gente que sabiendo leer Biblia no saben estudiar las Escrituras. O sea, son unos analfabetas, no saben estudiar las Escrituras. No son todos, pero los hay. No son todos, pero los hay. No se moleste con el maestro Briceño. Si usted no es así, no es con usted. Y si usted es así, acomódese, ubíquese. No saben estudiar las Escrituras. Señores, para estudiar las Escrituras, principalmente necesitamos a la persona del Espíritu. Principalmente. Segundo, tener una disposición, un deseo, una entrega, un anhelo. Entregarnos a eso. Ser amante del estudio de las Escrituras. Ser amante del estudio de las Escrituras. Que nada en el mundo interese más como escudriñar lo que está en el texto sagrado. Voy a conocer el pensamiento de Dios. Y tercero, el saber hacerlo. Conocer los códigos, reglas y principios de interpretación que se los voy a demostrar cuando dé el seminario, cuyos códigos, reglas y principios Jesús los utilizó, los apóstoles las utilizaron, los profetas las utilizaron. ¿Dónde está eso en la Biblia? Se lo voy a demostrar. Debo conocer lo que es, por decir algo, el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, la gramática del griego, conocer las diferentes figuras retóricas como una parábola, un simil, una sinécdoque, una prosopopeya, y para usted de contar. Saber distinguirlas cada una de ellas y para usted de contar. Maestro, eso es necesario, pero como usted no tiene una idea, por eso es que tenemos en nuestros púlpitos la mayoría de nuestros mensajes, no son todos, pero los hay. La mayoría de nuestros mensajes descontextualizados, distorsionados, desfasados de las verdades del reino eterno, fuera del pensamiento de Dios. En la iglesia hay muchos principios de ocultismo, hay mucho positivismo, acuerdo mental, hay mucho catolicismo romano y todo eso, hay mucha tradición, dogma, religión, estatutos de organización. Como usted no tiene una idea, entramos en el terreno del espectáculo, del show, del amarillismo y para usted de contar. ¿Producto de qué? De que los que tenemos al frente como ministros, no son todos, siempre algo la salvedad, no se moleste, no son todos. Los que tenemos al frente como ministros no saben estudiar las Escrituras, son analfabetas. Entonces, tienen una mente entenebrecida, oscurecida, sin entendimiento, sin luz, y así mantienen al pueblo.
Así lo mantienen al pueblo. Yo me cansé de eso. Me cansé. Por eso es que estoy a la expectativa de dar un seminario de hermenéutica sagrada para enseñar a estudiar las escrituras. Ya lo vamos a estar anunciando. Y a su vez voy a abrir la escuela teológica, la institución teológica, donde voy a dar 22 materias. Y no son materias que fui a Google, copié y pegué, no es algo que estudié, que escudriñé. Porque tengo 40 años estudiando las escrituras. 40 años. Y de los 40, 32 años exponiendo las escrituras a nivel nacional e internacional. He escrito 22 libros. Sé de qué te estoy hablando. No estoy jugando al ministerio. Y por eso me he tomado la tarea, bajo la dirección del Espíritu, a ver si fundamos una congregación, una iglesia acá en el estado, en la ciudad de Dallas. Porque es que necesitamos que nuestras iglesias se conviertan en centros educativos, de educación, que dejen de ser circos, que dejen de ser el espectáculo, el show, el amarillismo, que no, eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Esta mente entenebrecida lleva a la persona a la mente vanidosa, vana o vanidosa. Preste ahora atención lo que viene. Acuérdese de esto. Según el proverbista, las palabras del maestro son como punzas o clavos que ahincan, que penetran, que puchan, que hieren. Y perdone usted si estoy siendo duro con lo que estoy expresando, estoy exponiendo. Pero ya no es el tiempo de estar poniendo pañitos tibios. Ya eso no es el tiempo. El tiempo de escuchar las verdades del reino. Vamos a ubicarnos. Vamos a usar el respeto, la prudencia, la sabiduría, la consideración por delante, pero sin dejar de decir estas verdades del reino eterno. Hay que decirlas. El maestro briseño ha tenido resultados, respuestas, porque Dios me sentó en el espejo de mi realidad. 3 seres en este mundo que usted no puede engañar, ni a Dios, ni al diablo, ni a su propia conciencia. Dios sabe, como el diablo sabe, como usted sabe, que tiene que cambiar, que está mal, que tiene que cambiar. Y Dios me dijo, siéntate en el espejo de tu realidad y analiza. Mira cómo vienes caminando, mira el evangelio que vienes viviendo. Siéntate. Me senté y analicé, señores, que estaba metido en un mundo de tradición, de mentira, de engaño, de falsa doctrina, como usted no tiene una idea, más de lo mismo. Tienes que salir de allí, me dijo el Señor. ¿Cómo? Primero necesito que vivas una vida en el Espíritu. Necesito que abandones esos terrenos en el cual estás explorando y caminando. Que los abandones todos. Necesito que suicides el alma, que te entregues. ¿Se dio de la noche a la mañana? No. ¿Fue un chasquido de dedos? No. Se llevó tiempo, lágrimas, trasnocho, llantos, gemir, dolor. No es fácil. El vivir una vida en el Espíritu no es nada fácil. Y producto de eso, en mi andar, he venido caminando y aplicando los principios del reino eterno, y te puedo decir así, oído, no miento, he tenido resultados. He visto en mi vida la manifestación del Dios eterno. He visto en mi vida la manifestación del Teantropos, del Dios hombre, de Jesús de Nazaret. He visto en mi vida la manifestación de ellos dos por el poder del Espíritu Santo que mora en mi vida. Sanidades terminales fueron sanadas, así, sanadas. Una enfermedad crónica en mi corazón fue sanada. Una enfermedad crónica en la sangre fue sanada. Librado del COVID 10 días hospitalizado y fui libre. Lo que la gente no sabe es que me dieron 2 crisis de asfixias dentro de la habitación.
Y escuché la voz de Jesús en el momento de la crisis. Me dijo, no temas porque yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que iba ahora por los siglos de los siglos y tengo las llaves del Hades y de la muerte. No temas. Hasta que yo no termine de hacer contigo lo que yo dije que iba a hacer, tú no te puedes morir. La visión que he puesto en ti y la misión que vas a recibir de mi espíritu y la vida en el espíritu y mi propósito en ti te mantienen vivo hasta que yo cumpla en ti mi propósito. Tú no te puedes morir todavía. La visión que he puesto en ti preserva tu vida. Y he caminado en eso. Por eso sé de qué le estoy hablando. Por eso sí funciona, que Dios no es un cuento bien contado, no es una historieta de Walt Disney, no es una historieta de Hollywood. Dios es real. Es vivo. Quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso. Así. Cuando le dé cristología se lo voy a demostrar. Un hombre de carne y hueso que está sentado a la diestra del Padre. Cuando Jesús resucita, le dice a sus discípulos, tocadme, que los espíritus no tienen carne y hueso como yo tengo. ¿Tenés algo de comer? Los espíritus no comen. Y le dieron y comió. Y Pedro dice, comimos, bebimos y estuvimos con él 40 días antes que fue ascendido a los cielos. Y así se fue y así vendrá. Quien viene a juzgar a este mundo es un hombre de carne y hueso, glorificado, el cual está sentado a la diestra del Padre. Es un Cristo vivo. Está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nuestro Dios no es un Dios, un cuento bien contado. Hay muchos creyentes, hijos de Dios en la iglesia, que son huérfanos de un Padre vivo porque viven como que si no tuviesen Padre, en la miseria, en la desidia, en la queja, en el abandono, en el temor, en las dudas, en las preocupaciones, en las ansiedades. Ay, esto es duro, esto es fuerte, quejándose. Ese no es el evangelio que nos promete la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, ustedes lo van a vencer también. Yo sé de qué te estoy hablando. La mente entenebrecida nos lleva a la mente vana o vanidosa. El término vanidoso, utilizado del griego, es mataiotes. Así, mataiotes. Que significa, oído, falto de propósito. Usted... una persona me corrigió y me dijo, maestro, no pida perdón cuando diga verdad. Usted está diciendo una verdad. No le pida perdón a nadie cuando está diciendo una verdad. Solamente tenga sabiduría para decirla. Pero siempre digo, usted perdone lo duro que soy con la verdad que le enseño. Pero escuche. El término vanidoso, utilizado del griego, es mataiote, que significa falto de propósito. Denota la característica de ser inútil o estar vacío. En este contexto, la palabra toma la connotación de futilidad, cosas sin importancia, espejismo, un total espejismo, un espejismo completo, fracaso moral. Es decir, según las características de este estado de mente, ¿cuál? La mente vana o vanidosa, según las características de este estado de mente, es el camino seguro para delinquir. ¡Wow! ¿De qué usted habla? Oiga, el camino seguro para delinquir. Se lo voy a decir un poquito más, no sé si crudo o diluido. Es decir, una persona que forme parte del cuerpo de Cristo, hijo de Dios, se congrega, da grito de júbilo, grito de guerra, levanta estandarte, levanta bandera. En algunos de los casos diezman y ofrendan, oído. Pero si ese tipo de persona no tiene una visión y una misión, que son dos cosas diferentes. La visión es el objetivo a alcanzar y la misión son las directrices que el Espíritu Santo te da, la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión.
Entonces una persona que esté en la iglesia, hijo de Dios, creyente, feligres, grito de júbilo, grito de guerra, en algunos casos diezma, ofrenda, aplaude, canta, pero no tiene visión y no tiene una misión de parte de Dios, oído, es un delincuente dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice, Pedro, en su carta, hablando de una serie de virtudes, dice que haciendo todas estas cosas, las que le acabo de nombrar, las virtudes que él acaba de decir, eso está en Pedro, se lo voy a buscar en el próximo programa, dice que no te dejará estar ociosos ni sin fruto. Y la palabra que se escribió en el griego es, no te dejará ser un delincuente dentro de la iglesia. Y la iglesia está llena de este tipo de personas que están en la iglesia y no siquiera tienen una idea para qué Dios los llamó, ni siquiera tienen nada, no tienen una mente vacía, vana, vanidosa. Ni siquiera saben para qué Dios los llamó. Porque déjeme decirle algo, nadie nace con propósito. Usted nace para un propósito, es una cosa diferente. Usted nace para un propósito. Usted está en la iglesia para algo. Usted tiene que descubrir para qué. Pero ¿cómo no vas a descubrir con la vida carnal si lo que tienes la mente puesta en la carne? Tienes una mente carnal que te lleva una mente entenebrecida, que te lleva una mente corrompida, que te lleva una mente entenebrecida y ahora tienes una mente vana, vanidosa. Empezaste con la mente carnal, después pasaste a la mente corrompida, después a la mente entenebrecida y ahora estás en la mente vanidosa. ¿Cómo tú puedes descubrir el propósito de Dios en la vida si no hay tiempo para la devoción, para la intimidad, para intimar con Dios, para meterte en el terreno de lo sagrado, para tener respeto por lo sagrado? Si eres el tipo de persona que hace planes y proyectos para pecar, o sea, ¿dónde está Dios en este asunto? ¿Dónde está Dios en este asunto? ¿Dónde está Dios? Entonces, ¿de qué tenemos la iglesia llena? Gentes que no tienen pensamientos de Dios. Pensamientos son vanos, vanidosos, futiles, inútiles, vacíos, superfluos. Viven en total vagancia, son unos delincuentes dentro de la iglesia. Oído, no son todos, pero los hay. Repito, nadie nació con propósito, usted nació para un propósito. Y una vez que usted esté en la iglesia y usted descubre para qué Dios lo quiere a usted, entonces tenemos gente con propósito en la iglesia. O sea, tenemos gente con propósito cuando descubrimos el para qué Dios nos tiene. Porque hay personas que dicen, Señor, úsame. Dice Dios, primero no me pidas que haga lo que yo sé que yo quiero hacer de lo que yo quiero hacer. Porque yo no te llamé para guardarte, te llamé fue para usarte. Pero no lo puedo hacer. Dios quiere hacer trabajo contigo. Señores, sin iluminación del Espíritu de Dios, la senda del hombre, o sea, viviendo una vida vanidosa, vana, entenebrecida, sin iluminación del Espíritu de Dios, la senda del hombre le conduce solo hacia todo aquello que frustra, porque esencialmente queda entregado a cosas carentes de valor o de realidad. Una persona que no tiene iluminación del Espíritu está caminando en un piso de vidrio, que algún día cuando dé un paso mal dado se le va a partir, usted no sabe dónde va a caer. Está caminando en la mentira, en el engaño, en el invento, que al final de la jornada te vas a dar cuenta que toda la vida viviste engañado. Estas son las características que se dan en el hombre sin Dios y en todo aquel que teniendo a Dios rechaza su conocimiento. Pero este estado de mente vanidosa o vana que lleva a la necedad y a la obstinación, trayendo como consecuencias el caos total. Lete, vaya a la lectura y analice Efesios 4.
17. Analícelo. Señores, la mente vana o vanidosa te lleva a la mente cauterizada. Mira lo que es esta mente. Este tipo de mente está relacionada en forma directa con la conciencia. Con la conciencia. Hagamos un análisis de lo que es la conciencia. La conciencia desde el punto teológico es un dispositivo del alma, de alarma, es un dispositivo de alarma que tiene la capacidad de hablarnos internamente cuando algo anda mal. Y ese dispositivo se le llama conciencia acusadora. Todos en algunos momentos hemos escuchado la voz de la conciencia en el interior que nos dice que lo que estamos haciendo, hicimos o pensamos hacer está mal. Y no se ajusta a los principios del reino eterno. Esta fue la ley llamada la ley de la conciencia, la que se activó en Caín al suicidar su hermano Abel. No habían mandamientos de parte de Dios, ni estaba el canon escrito para regularizar el comportamiento del hombre. La voz de la conciencia tiene la facultad de acusarnos o defendernos. Las escrituras relatan un pasaje donde los escribas y fariseos fueron acusados por la voz de la conciencia al ser confrontados por las verdades de Jesús, cuando Jesús le presentó el caso de la mujer que la consiguieron en acto de adulterio. Dice el texto sagrado, eso está escrito en Juan 8:3-9. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndolo en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó, se levantó Jesús y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a unos, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Reitero, la voz de la conciencia tiene la facultad de acusarnos o defendernos. Esto indica que se puede tratar de una mala conciencia y una buena conciencia. De esto dan testimonio en las Escrituras, y por eso la ley muchos serán juzgados y analizados por la conciencia. Búsquese usted en Romanos el capítulo 2, versos 12 al 17 y lo lee, que le apoya lo que le acabo de decir. Señores, oído, en un hombre regenerado, hijo de Dios, tiene justicia, tiene vida, la voz de la conciencia es la voz del Espíritu renacido, el cual posee la justicia divina y la vida de Dios, que no estará de acuerdo con las decisiones que el hombre toma en el alma para transgredir los principios del reino eterno, los principios de Dios. Esta voz activada es lo que produce un contraste, llevando a tener al hombre regenerado un conflicto interno entre el alma y el espíritu renacido.
Cuando esta voz se activa es porque el hombre no ha llegado al estado de la mente cauterizada, que es un estado sin conciencia. Vamos a analizar los pasajes que corroboran lo antes dicho. Gálatas 5, del verso 16 al 18, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Cuando el hombre, en la condición que se encuentra regenerado o no regenerado, llega a un estado de mente cauterizada, el Espíritu Santo hace el trabajo de convencimiento de pecado o de redarguir del pecado. Convencimiento al hombre que no ha nacido de nuevo y de redarguir al que ha nacido de nuevo. El convencimiento lo hace en el hombre caído en Adán, no regenerado, convenciéndolo del estado de pecado en la que se encuentra. El redarguir se da en el hombre regenerado que vive una vida en los deseos de la carne, redarguyéndolo de las prácticas de pecado en la que vive y está sumergido ajeno al pensamiento de Dios. O sea que el convencimiento de pecado se da en el hombre que no ha nacido de nuevo y el redarguir se da en el que ha nacido de nuevo. En cuanto al hombre no regenerado, este pasaje da testimonio y dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicios. Juan 16, 8. En cuanto al Hijo de Dios, estos dos pasajes verifican lo que venimos enseñando. Dice así: Jesús les dijo, esto está en Juan 8, 46. Jesús les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Y en segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero se debe aclarar algo, un asunto. Se debe estar claro que la conciencia trabaja para redarguir y convencer al hombre de pecado, pero también da testimonio a nuestro ser que nuestros pensamientos, dichos y hechos están ajustados a la ley moral o a los principios del reino eterno. Analicemos el pasaje en relación con esto, que dice, primera carta a Timoteo 1:5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de una fe, una doctrina que no está fingida. En nuestro próximo estudio voy a seguir desarrollando este estado de mente que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque este estado de mente cauterizada, si el Espíritu Santo no logra hacer el trabajo, siendo hijos de Dios, entramos en el estado de mente reprobada. Y cuando estamos en un estado de mente reprobada, se corre la posibilidad de ser rechazado por Dios para su propósito eterno, que en nuestro próximo estudio lo vamos a estar analizando. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirles, por favor, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo. Este mensaje va a ser subido por YouTube también. Cuando esté en el canal de YouTube, compártalo y búsquese nuevos suscriptores para el canal de YouTube, para que sigamos en sintonía y sigamos enseñando. Hasta nuestro próximo sábado. Se despide el maestro José Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.